las plagas. Aló, buenos días. Muy bienvenidos sea cada uno de ustedes. Feliz sábado una vez más. Estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia Central de Tucson, Arizona. Es un gusto de tenerlos, amigos y hermanos en Cristo. Esta mañana seguimos con el estudio aquí en nuestro repasábado en línea. Recordemos que el trimestre se titula El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y la lección de esta semana fue titulada Las plagas. Y vamos a tener un desenlace hablando al respecto. Tenemos una participación muy especial aquí, una invitada. Tenemos a Lulú. Lulú, gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que nos acompañas, pero estamos contentos de que estés aquí. Bueno, vamos a empezar el título Las plagas y vamos a encontrar el versículo de memoria en Éxodo 9:35. Éxodo 9:35 y dice así: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Bueno, si ya estaba escrito que no los iba a dejar ir, bueno, ahorita vamos a ver cuál fue el proceso y cómo fue que vez tras vez, después de una plaga, Faraón aún así endurecía su corazón. Vamos a ver también por qué es que como humanos reaccionamos ante las situaciones con miedo, pero después nos da fortaleza. A veces para bien, a veces para mal. Bueno, vamos a encontrar también aquí si en realidad era que Dios hizo que se endureciera el corazón de Faraón o en realidad Faraón fue el que endureció su corazón. Porque hemos estudiado y hay 9 veces se dice que Faraón fue y 9 veces se dice que Dios fue. Así que vamos a aprender juntos aquí, así que quédate con nosotros. Empezamos, Lulu. ¿Qué te pareció esta lección? Está muy interesante y para empezar yo quisiera mencionar que no olvidemos que Faraón era como un dios, él mismo se creía un dios y también él así había nacido, así había sido criado, así tenía en su cabeza que era. Entonces también la lección nos menciona que probablemente tenía que ver algo con lo económico. No olvidemos que los israelitas eran esclavos y ellos hacían todo el trabajo, Y gratis. de gratis. Ujú. Aparte, bueno, vemos en la lección pasada que Faraón tenía mucho miedo de los israelitas porque no cabía duda que eran bendecidos por Dios, porque se multiplicaron. Recordemos que cuando recién llegaron a Egipto era solamente un grupo de 72 personas y ahora eran miles, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que los hebreos tenían eh, la ayuda de Dios aún estando dentro de la esclavitud. Y recordemos que pasaron 400 años y para romper una cadena así de grande es un poco difícil, ¿verdad? Salir de una esclavitud, de una mente de esclavitud. Por eso cuando Dios se presenta con Moisés y le dice, quiero que vayas a mi pueblo y que les digas que vas a liberarlos, cuando Moisés intentó la primera vez a su modo, vio que no pudo y mejor decidió huir, ¿verdad? Decidió huir por miedo a perder su vida. Ahora, ¿qué le aseguraba que al regresar no iba a perder la vida? Dice que Dios le dijo, bueno, ya los que te quieren hacer daño ya no están. Pero ¿cómo una persona, un individuo va a ir hacia el faraón? O sea, ¿con qué atrevimiento iba a ir a pedirle que dejara ir a una nación enorme? No cabe duda, ¿verdad?, que el indicado era Moisés. Recordemos que Moisés, ¿dónde fue criado? Fue creado ahí en el palacio y de alguna manera él también fue preparado para un día ser un faraón. Pero él al saber, ¿verdad? Y al enterarse que él era parte de ese pueblo que estaba oprimido, como lo mencionaste, él quiso hacer algo, ¿verdad? Y cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, pues él entró a defenderlo y sabemos las consecuencias de que mató al egipcio, ¿verdad? Quiero decir algo antes de continuar, que cualquier cosa que nosotros digamos que la Biblia no aclare sobre cualquier tema es pura especulación.
Y me refiero a que ellos tenían mentalidad de esclavos, Faraón se creía un dios, y es muy difícil quitar esa mentalidad, ya sea de Faraón o del pueblo de hebreo. Ujú. Es muy difícil cambiar. Hay algo que se dice que lo más fuerte que hay en nosotros es un pensamiento. El pensamiento que se nos clava en nuestra mente, es muy difícil que alguien nos convenza de cambiar eso. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver que el plan de Dios se cumple, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que quede también en nuestra mente. Y como la lección, algunos comentaristas dijeron, no olvidemos que nosotros estamos en esta tierra también de esclavos, una esclavitud en el pecado, pero que también esperamos una liberación. Entonces, pongámonos en los pies de los hebreos, que muchas veces decimos, no, no quiero que Jesús venga todavía. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos esa misma mentalidad de esclavos, de esclavitud. No queremos todavía ser liberados. Decimos ya que haga esto, ya que cumpla este sueño, ya que ponemos mil trabas. No sé quién se identificará con eso. Así es. Bueno, en este caso, en la lección habla de que Faraón, como dices tú, se creía Dios, el Dios de los dioses, porque ellos tenían Dios para todo. 1500 dioses tenía. Wow, Mil tenían quinientos muchos, muchos dioses nos dioses. menciona la lección. Y curiosamente, en el desenlace de cuando hablemos de las plagas, ahí Dios como que es un poco curioso y no se burla en sí o hace notar que están creyendo en alguien que no existe, alguien que no tiene poder. Bueno, entonces vemos que en la tierra de Egipto se usaba mucho lo, la magia, el entretenimiento de la magia. Tenían unos sorcerers que son como unos brujos Encantador. encantadores que hacían pues shows especialmente para Faraón y entretenimiento de sus gentes. Y cuando Moisés se presenta ante Faraón con la única vara que Dios le dijo que la llevara, La vara de Aarón. la vara de Aarón, le dijo todo lo que ibas a hacer, ¿no? Vas a presentarte ante él y vas a decirle, el Señor me ha dicho que Me ha dejes ir a enviado. mi pueblo. Y él dijo, ¿y quién es este Señor? Yo no lo conozco. Sí, porque como él era un dios para él mismo, ¿no? Entonces tenía tantos dioses, como les digo, la lección menciona 1500 dioses. Entonces, pues aquí me estás hablando de uno que no conozco, como tú lo Que no dices. conozco, pero Ujú. realmente será que no lo conocía, porque sabemos que estaba escrito en la historia de Egipto cuando José llegó ahí y cómo fue que gracias a esta persona todo Egipto fue salvo, toda esa nación y las naciones que estaban alrededor de ahí, porque gracias a que Dios le dio en su sueño que tenían que hacer un granero, varios graneros para mantenerse esos 7 años de sequía. Dice que fue bendición para Egipto. Entonces, ¿tú crees que no estaba en la historia de Egipto? Pues, pero yo pienso que tal vez sí, ¿verdad? Habían pasado tantísimos años, pero también no olviden que Faraón era un ser humano y los seres humanos somos Mm, arrogantes y no así. queremos muchas veces el poder, soltar el poder o pensar que estamos en competencia con alguien más. Siempre queremos ser los mejores, queremos ganar. En Éxodo 12:12 es donde encontramos ahí que dice, Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto. Él está hablando quién es, yo Jehová. O sea, estamos hablando, brincándome todas las plagas, ¿no? Así como las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es que eran muchos, muchísimos los Los dioses. dioses. Lo que quiero resaltar ahí, Pelieli, que lo que acabas de leer y para que empecemos con lo de las plagas bajo este contexto, aquí donde dice contra todos los dioses de Egipto. O sea, va a ir él contra todos los dioses de Egipto. Y vemos en el transcurso de las plagas
que atacó a varios dioses, Ujú. dioses que para ellos tenían poder. Ajá, así es. En Números 33:4 vuelve a dar él ¿cómo se dice? Un juicio contra esos dioses. En Números 33:4 dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Bueno, aquí vemos que lo que tú adoras es tu Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dioses tendremos ahora en Mm, día? Creo que tenemos bastantes dioses, los cuales también no queremos soltar, no queremos identificarlos muchas veces y creemos que no. Se nos hace muy fácil juzgar la historia, ¿verdad?, de los hebreos cuando nosotros tenemos más luz que ellos y estamos igual o peor. Como dice, no hay peor ciego que el que Que el no que no quiere quiere ver, ver. que el que no quiere ver. Así es. Bueno, aquí vemos que los egipcios creían en diferentes animales. Tenían la serpiente, tenían las ranas, tenían los bueyes, tenían los cocodrilos, tenían los buitres. Bueno, eran muchos, muchos, muchos animales en los cuales ellos creían, ¿verdad? Los árboles tenían la diosa de la tierra, la diosa del cielo, bueno, y dice que cómo es que Dios mostró su supremacía ante todos esta magia, esta hechicería egipcia, ante todo. Wadjet se llama el dios de las moscas y de los pantanos. A mí me llamó mucho la atención y subrayé cada uno de los dioses que aquí mencionan. Y por Mm, ejemplo, Hathor, que era representado por una cabeza de vaca. Eso fue cuando atacó a los animales. O sea, ujú. y cada uno de ellos, en serio que me puse a subrayarlos y como dices tú, o sea, también tenían, ellos lo vestían de esa manera. Dice que Faraón tenía una serpiente donde era poder, tenía también Las las ranas. ranas, o sea, todo tenían. Ujú. Y pues realmente a veces nosotros podemos usar cosas que como tener un simbolismo de algo, ¿verdad? Pero ellos, la verdad que era serio el afecto o ¿cómo se dice? La creencia o la fe que le tenían a esas cosas. Bueno, vemos aquí cómo Dios trata de darles, como se dice, un llamado. Porque cada vez que iba a mandar una plaga, él avisaba que les iba a venir, ¿verdad? Que les iba a acontecer. Y aún así, muchos creían, muchos no creían, ¿verdad? Vemos que los magos empezaron a realizar su misma magia Réplica. una misma réplica. Cuando se presentaron ante el faraón y Dios les dijo que arrojaran su vara al suelo, esta se convirtió en serpiente, ¿no? Y vinieron los magos y también quisieron hacer lo mismo, sin embargo, eran serpientes sin vida. Por Lo eso la hicieron. serpiente de la vara de Aarón se comió a las otras dos. Porque dice que Satanás podrá ser imitador, pero nunca va a ser creador de vida. Ujú. Eso es algo que Dios quiso mostrar desde un principio. Pero yo pienso que el primer llamado a Faraón fue, deja ir a mi pueblo. Y yo pienso que Faraón, el decirle, Moisés, deja ir a mi pueblo, ¿quién se creía dueño de esas personas? Faraón, por Faraón se creía supuesto. dueño de ellas, ¿verdad? Pero Dios, que es el dueño de nosotros, los estaba reclamando para que fueran a adorarle. Y me llama mucho la atención cómo iba como poquito a poquito avanzando. Como dijimos al principio, tenían una mentalidad de esclavos y pues no era fácil soltar algo que tenían ellos seguro, vamos a decir, porque más tarde vemos cómo ya en el desierto estaban renegando y recordaban todo lo que habían comido en Egipto, porque Dios les quería enseñar la fe, la confianza, la dependencia de Él, que Él les iba a proveer todo lo que ellos necesitaban. Ujú. Pues aquí menciona la lección que había una evidencia que era verdadera y una evidencia que era falsa.
Aquí, por más que Faraón intentaba replicar lo que Moisés hacía, llegó un momento en que ya no pudieron sus magos hacer absolutamente nada, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron ellos mismos a Faraón? Esto es dedo de Dios. Dedo de Los Dios. mismos encantadores, magos, adivinos reconocieron que había un poder supremo, el cual ellos no podían replicar, y le dijeron a Faraón, esto es dedo de Dios. Ujú. Ahora, pensando en por qué pasaban tantas cosas, tantas señales, tantas maravillas ante los ojos de Faraón y que Faraón aún así decidiera no creer, porque a mí se me hace que cuando estamos hablando de que endureció su corazón, significa es que se negó a creer lo que estaba viendo con sus propios ojos y estaba experimentando ahí entre el pueblo mismo. En Éxodo 7:3 menciona ese primer versículo que menciona, donde dice que Dios dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo pienso que cuando uno ve las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas y decidimos no creer, ahí estamos endureciendo nuestro corazón. No permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros porque la fe dice que es como el granito de mostaza, ¿verdad? Sí, yo quiero decir algo sobre donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Muchas veces nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Por nuestra cuenta, sin tomar en cuenta a Dios, sin preguntar, o es porque es nuestro deseo, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, es una forma de humanamente explicarlo, pero yo seguramente, yo no creo que Dios en su soberanía haga eso. ¿Por qué? Porque va en contra de su voluntad en dejarnos a nosotros hacer nuestra libertad. El libre albedrío. Ajá, ahí sería contrario a lo que en muchas partes de la Biblia nos dice que tenemos libertad de elegir. Porque entonces un día Faraón se puede levantar, ir contra Dios y decirle en su cara, voy a decir, tú me endureciste el corazón. No es cierto, o sea, Claro que sí. como les dije al principio, lo que digamos y que la Biblia no dice es especulación de nosotros, pero pensemos un poquito, porque hay mucha gente que todavía le echamos la culpa a Dios de nuestras propias decisiones. Ujú. Eso es porque no nos queremos hacer cargo De las consecuencias de lo que hacemos. de nosotros Ujú. mismos, de las consecuencias que nos llevan las decisiones erróneas que muchas veces cometemos. Pero pienso que eso es parte de la vida, equivocarnos. Pero lo más importante es reconocer a Dios en Así nosotros, es, en nuestra Lulu. vida. Nosotros vemos aquí en lo que estudiamos hablando de las plagas, fíjate que Patriarcas y Profetas en el capítulo de las plagas menciona que Faraón fue escogido para este momento. Y yo me pregunto, todos en esta vida tenemos un plan que ejercer, ¿verdad? Todos tenemos una misión, pero decidimos hacerla o no hacerla. Dice, porque nomás ponte a pensar, en el tiempo de José, cuando José llegó a Egipto, el faraón lo tomó en cuenta y les dijo, le dio hasta la autoridad segunda después de él. Y si todo esto hubiera pasado en el tiempo de este faraón, probablemente los hubiera dejado ir así fácilmente, pero Dios escogió este momento para mostrar que a toda esta gente y a su mismo pueblo que tenía la mente de esclavo, de que Él era el verdadero Dios, porque yo pienso que después de vivir tantos años dentro de esta cultura, ellos también adoraban a estos dioses. Acerca de eso que estás diciendo, la verdad que me cuesta creer un poquito sobre que cada quien tenemos una misión. Si estamos nosotros predestinados, estamos predestinados a la salvación, a la salvación. Así es. Entonces, Dios, aquí aprendemos algo, que Dios va a llevar sus planes adelante con o sin nosotros. Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas.
Es- Pues por eso tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Sí, por eso me viene a la mente a mí las personas que crucificaron a Jesús, por ejemplo, que digan, Ujú. no, es que Dios los escogió a ellos. No, ellos se prestaron, ellos fueron los que estuvieron dispuestos. O sea, el decir que esa era mi misión, que eso era lo que a lo que yo venía a este mundo, se me hace como que ya haga lo que haga, yo ya tengo esa destinación. No, 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 no. no lo quise decir así, si es que Ajá, acaso sonó así, ajá, no. sí. Sino significa que dentro de la historia, Dios sabe que hay personajes, porque dentro de los discípulos escogió a Judas y él sabía que lo iba a traicionar. Sin embargo, a lo mejor Dios deseaba que cambiara su proceder. No, no quiero llevar la contraria, pero cuando dices Dios escogió a Oh, Judas, no, no, perdón. Jesús escogió a sus discípulos. cuando Jesús escogió a Judas, o sea, ahí no me cabe en la cabeza que lo que sí puedo decir es que Dios sabe todas las cosas. Ahí sí sé que Dios sabe todas las cosas. Entonces, por Ujú. ejemplo, Dios sabe si voy a ser salva, Dios sabe si vas a ser tu salva, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tengo que hacer todas estas cosas? Bueno, el hecho de que Dios ya sepa el final no significa que Todos somos partes de la historia. sí, 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 pero no significa que Dios me está manipulando, es lo que quiero decir, que Oh, Dios me está diciendo lo que decida o lo que no decida. La decisión es mía. Nunca debemos de olvidar que en nosotros está, como dijo, como también dice la palabra de Dios, pongo delante de ti la vida y la y la muerte. muerte. Escoge Escoge. tú. Ujú. Entonces, cuando Dios nos dice, escoge tú, y si luego decimos que Dios nos escoge, pues ahí no cuadra esa idea, ¿verdad? De que Dios nos escoge o nosotros escogemos. Lo más claro que sería ahí es que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Escoge tú qué es lo que vas a hacer. Sí, y hay muchos versitos en la Biblia que menciona que el faraón fue él mismo quien endureció su corazón. Sí, porque por la necedad de él mismo, porque era cómodo, porque era mucho ruido en su cabeza el pensar que él no era el más poderoso. Recordemos siempre eso, Ujú. que Egipto era la nación más poderosa y él era el líder. Entonces, sí, óiganme, si ahora en día voy a tocar un poquito cosas muy sensibles, en nuestra iglesia nos dan un cargo que el cargo de la iglesia es servir. ¿Y cuántos de nosotros nos apoderamos y queremos controlar a las personas? Entonces, imagínense, eso es nada a comparación de ser el faraón. O sea, tal vez ni nosotros entendemos el gran poder que él tenía. Así es. Bueno, no sé si puedan pasarme la imagen que tengo de las plagas en la pantalla. Tenemos una imagen ahí. ¿Será que la pueden pasar? Ok, so tenemos aquí cómo pasaron las plagas. Primero fue, el agua fue convertida en sangre. ¿Y cómo fue que a pesar de que ellos no pudieron tomar agua y los peces, a quienes ellos consideraban dioses, murieron y no pudieron hacer nada y la peste que se vino, después fue el surgimiento de las ranas, quienes ellos también consideraban como dioses. Dice que cuando llegó el momento de que les iban a quitar las ranas, Faraón dijo, ¿sabes qué? Un día más, hasta mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentían en la presencia de un Dios y pensaban que este Dios iba a reaccionar o los iba a interceder con ellos, pero una infestación tan grande que ni ellos la soportaban y tuvieron que barrerlas. Imagínate toda esa peste. Después llegaron los piojos. ¿Y cómo era que ellos se sentían los más limpios, los más pulcros y tenían esta infestación de piojos y luego vino el de las moscas, donde, ¿sabes qué tan molesta es una mosca? Una, ahora imagínate una plaga. Pero también es ser un Dios para Sí, ellos. era un dios para ellos. Y después vino la peste, donde los animales empezaron a morir y bueno, después de ahí llegaron las llagas, que por medio de la ceniza que Moisés lanzó al aire y empezó a caerle a la gente unas Úlceras, llagas úlceras, horribles que no llagas. soportaban, que hasta los mismos magos decían, no, no sabían qué hacer ya. Ya De los ahí, magos no se presentaron porque ellos mismos no podían soportar esa esa infección en su infección. De ahí piel. que vino la lluvia de granizo junto con fuego. O sea, estaban ahí, a ver, ¿dónde está la diosa del cielo que te cuida, que te protege?
y de ahí vino la langosta, que después del granizado que destruyó las cosechas, la langosta se tuvo que comer todo, ¿verdad? Y así cada cosa que ellos amaban o se creían les se les presentó. derrumbó. Se les presentó Ujú. y que les fastidió y que ya no querían saber más de ellos. Tal vez esa es una parte también, ¿verdad? Que es como, lo quieres tanto, ahí te va, pero no lo podían controlar, no lo podían controlar. Aquí nos enseña que el humano tiene Limitación. limitaciones, pero también tiene la libertad de aceptar a Dios o rechazarlo. Delante de él puede haber manifestaciones en donde puede creer, decidir creer o puede decidir no creer. Así que bueno, vamos a concluir ya porque ya tenemos el tiempo muy acabado. Em, Dios dice que aquí mm, no funciona o no hace nada sin antes mostrárselo a su pueblo. Y nos ha dejado señales de los tiempos del fin en el cual nos dan esperanza. No hay por qué temer, porque sabemos que tenemos un Dios que ha estado con su pueblo aún dentro de la esclavitud, aún dentro de las tribulaciones, Dios ha estado ahí con ellos. Así que vamos a finalizar. Yo no sé con qué te quedas en esta lección, Lulu. Sí, algo que viene en la parte del viernes ya dice que el sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. Entonces ellos adoraban estos astros y el hecho de estar en tinieblas, la verdad que no puedo imaginar todo el caos en su mente. No sé, no sabemos, al menos yo no sé, ¿verdad? En cuánto tiempo se llevó a cabo todo esto, ¿verdad? Ujú, Pero al parecer, al leer la Biblia, parece que fue una tras otra, una tras otra. ujú. Entonces, la verdad que fue algo muy, muy fuerte. Dice que tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que habían patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por aspecto que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse. O sea, muchas veces uno dice, pero ¿por qué tanto? Pues es que Dios muestra su amor aún en medio de algún sufrimiento, pienso yo. Así es. Bueno, vamos a orar. Acompáñanos en la oración. Gracias te damos, mi Dios, por las enseñanzas que tú nos dejas tan claras en la Biblia de cómo nos demuestras tu amor, tu paciencia con nosotros para que todos vayamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a poder ser instrumentos en tus manos. Bendice a aquellas personas que nos están sintonizando, sé con ellos en sus hogares y que se haga tu voluntad en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.